pastorales. Pero dentro de esas instrucciones pastorales, dentro de esa forma y de esa manera de guiar, de dirigir la iglesia, Pablo pasa ahora a hablarnos acerca de la oración pública o de la oración dentro de la iglesia y del orden que debe llevar la adoración y la oración pública dentro de la iglesia. Y vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contiendas. Señor, muchísimas gracias en esta mañana por este hermoso tiempo. Gracias por la disposición del corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias porque hemos podido venir a tu casa. Y rogamos, Señor, que hoy podamos ser grandemente edificados, Señor, que tú puedas ministrar nuestras almas y sobre todo, Señor, darnos, Señor, lo que necesitamos, Señor. Obra en nosotros, Señor, nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones y transfórmanos, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. En Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Entonces, estamos en la oración pública. ¿Cuántos saben que la iglesia necesita orar? Que como cristianos necesitamos orar. Que la oración no es opcional, sino una necesidad y una responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener. Y en este capítulo 2, Pablo pasa a exhortar a Timoteo por medio de la carta a que efectúe la oración. Es responsabilidad de cada uno de los que asistimos, de los que hacemos vida en la iglesia y que formamos parte del cuerpo de Cristo, involucrarnos en el ministerio de la oración. Ustedes saben que nosotros no oramos fragmentos, no oramos simplemente secuencias, no oramos simplemente de manera repetitiva, porque el Padre Nuestro, aunque lo sabemos de memoria, es un modelo de la manera y la forma en que debemos orar, mas no significa que sea lo único que oremos. ¿Verdad que no? Porque nosotros tenemos una comunión y tenemos acceso al trono de la gracia y podemos comunicarnos con Dios, porque Dios es un Dios vivo, un Dios real y un Dios verdadero. No me imagino a alguien hablando con usted y siempre que le repita lo mismo, ¿verdad que no? Llegaría un momento en que uno diría, hombre, dime otra cosa. Pero no podemos tener una comunicación cuando todo el tiempo me dices y me repites lo mismo. La idea de la oración involucra la conciencia y la idea de que Dios es real, de que Dios es verdadero, de que Dios es un Dios de vivo, como dice la Biblia, y que Él escucha la oración y que Él está atento al clamor y al ruego de sus hijos. Entonces Pablo quiere que nosotros entendamos que hay un ministerio que no involucra solamente a los líderes ni a los pastores, sino también al pueblo de Dios. Y eso tiene que ver con la oración. Tiene que ver con la oración. En la oración es un ministerio que no debe ser relegado. ¿Qué significa eso? No debe ser puesto a un lado. La oración no puede ser un ministerio relegado para darle paso a otras cosas. A veces se le da más valor y más importancia a otras cosas antes que a la oración. La palabra y la oración, mis amados hermanos, deben tener la prioridad y la preeminencia en todas las cosas. La palabra de Dios y la oración debe tener la preeminencia en todas las cosas, tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia. La oración debe ocupar el primer lugar. Lamentablemente estamos llenos de muchas cosas, llenos de programas, de actividades que mantienen a las personas e incluso a los líderes extremadamente ocupados, pero dejamos de hacer lo más importante y es la oración. Lo más importante dentro de la iglesia, antes que cualquier actividad, tiene que ver con la oración. Tiene que ver con que nosotros estemos realmente en comunión con Dios. Nada debe ocupar el lugar de la oración, ni en la iglesia, ni en su vida personal. El trabajo, los quehaceres. Si usted no se pone las pilas y si ninguno de nosotros nos ponemos las pilas, nunca vamos a tener tiempo para nada.
Porque entre trabajo, cocina, comida, lavar, arreglar, uno se vuelve un esclavo de todas las cosas y tiene tiempo para todo eso, menos para lo más necesario, lo más vital y lo más importante, que es la oración. Y dentro de la iglesia nos podemos ocupar en actividades, en programas y en cosas, pero ¿sabe algo? Nada camina sin el poder de la oración. Podemos salir a la calle, podemos hacer actividades evangelísticas, podemos ayudar, podemos hacer mil y una cosas, pero si no estamos preparados espiritualmente, en comunión con Dios, en oración, si no entendemos que todo procede de Él y por medio de Él, por el poder de su palabra, por el poder de su espíritu, nada podemos hacer. La Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová el Señor. O sea, no se trata solamente de la capacidad humana, y creo que dependemos mucho de eso. Dependemos de nuestra fuerza, dependemos de nuestra salud, dependemos de lo que tenemos y de lo que podemos hacer. Y se nos olvida, mis amados hermanos, que Dios hizo con un poquito de hombres, con un puñado de hombres, grandes cosas. Se nos olvida que una iglesia que no tenía equipos, una iglesia que no tenía recursos, una iglesia que no tenía todo lo que tal vez usted se pueda imaginar, hizo más que todas las iglesias en el día de hoy. Unos hombres comunes y corrientes, pescadores. Otros eran de otros oficios, hicieron grandes cosas para el Señor, pero no fueron ellos en su propia capacidad. Era el Señor por medio de ellos. Pero ¿en qué sí estaban ellos de acuerdo? ¿Y qué sí estaban haciendo ellos? Estaban involucrados en la oración y en la comunión con Dios y su palabra. Y eso es lo que hace la diferencia. Para Dios no hay nada imposible, mis amados hermanos. Él puede usarnos, Él puede hacer grandes cosas, pero necesitamos tener una vida consagrada, una vida de comunión, una vida de oración. Ni siquiera las cosas que parecen nobles deben ocupar el lugar de la oración. Porque a veces somos muy teólogos, ¿no? Y tratamos de justificarnos en que, bueno, pero no oré, o no fui al servicio de oración, o no tuve tiempo para orar, pero a la final hice una buena horita por ahí. Ayudé a Juancito, a Pedrito, a Luis, pero una cosa no tiene que ver con la otra, mis amados hermanos. No podemos relegar la oración a un último plano. La oración es lo esencial y lo principal. Usted puede tener un carro muy bonito, pero si no tiene motor no anda. Y puede tener una iglesia muy bonita, con todo lo que usted se puede imaginar, con todos los juguetes, pero si no tiene el motor de la oración, eso no anda y no llega a ninguna parte. Porque la iglesia camina, mis amados hermanos, y corre y anda lejos de rodillas ante el Señor. Me gustaba el doctor Stanley que decía: de rodillas somos más altos. Aunque pareciera que nos estuviéramos agachando y humillando, ¿verdad? Pero de eso se trata. El que se humilla será exaltado. Son los que dependen de Dios, son los que buscan de Dios, son los que le creen a Dios, el que permite que Dios obre a través de ellos. Pero necesitamos, mis amados hermanos, ver la oración como lo que es. Todo pastor y todo creyente debe priorizar y establecer la palabra y la oración como el número uno en su vida en el orden de prioridades. Si yo le preguntara cuál es su orden de prioridades para empezar el día, ¿qué me diría? Bueno, me baño. Mi cafecito, por supuesto, no puede faltar, mi tintico. Y luego mi tintico, mi arepita. Y luego entonces Tropicana, para ir escuchando en el camino cómo está la vía, qué van de las noticias. Y luego el trabajo, y luego esto, y luego aquello. Y luego llego a casa con intenciones de orar, pero llego tan cansado, pastor, que no se lo imagina usted, que apenas voy comiendo y por el otro lado me quedo tendido en el mueble. Y la pregunta es, ¿y la oración? ¿Qué pasó con la oración? Ah, que no debemos ser tan religiosos, pastor. Eso no es así, que vamos a hacer de... No. Pues yo no estoy diciendo que seamos religiosos. Pero ¿por qué cuando nos enfermamos sacamos todo el tiempo del mundo para orar? ¿Por qué cuando nos toca ir al hospital y nos toca ser intervenidos, cuando tenemos el problema encima, aunque tengamos mil y una cosa que hacer, sacamos todo el tiempo del mundo para orar? Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Sácame de este problema en el que me metí. O sea, quiere decir que lo que sucede, mis amados hermanos, es que no le estamos dando el valor que le corresponde a la oración, ni la estamos poniendo en el punto que merece estar. Debe usted como cristiano priorizar, poner como prioridad y como número uno en el orden de sus actividades, de su vida, la oración, mis amados hermanos. Eso es lo que debemos hacer. En realidad la iglesia se mueve en base a la palabra y en base a la oración. Se sustenta. ¿Cómo se sostiene y se fortalece y se sustenta una iglesia? La iglesia es un organismo vivo, mis amados hermanos. No es una institución muerta.
Es un organismo vivo que necesita alimentarse, sustentarse, y se sustenta mediante la comunión con Dios, mediante la oración y el estudio de la palabra. Mediante esto podemos movernos en base a su voluntad y discernir sus propósitos. Recibimos fortaleza y el poder para actuar en su nombre y somos guardados y preservados del engaño y del error al mantenernos ejercitados en la oración, que es el arma espiritual que afirma y afina nuestro discernimiento y nos ayuda a movernos en el poder del Espíritu. Es en la oración. Una iglesia que no ora es una iglesia que no percibe, no discierne. Una iglesia que no ora es una iglesia que muchas veces el error y el engaño pueden cohabitar, coexistir, confundir, introducirse dentro de la congregación y hacer de todo esto cualquier cosa menos una iglesia. Por eso, mis amados hermanos, nosotros necesitamos orar, porque cuando oramos podemos tener nuestro oído afinado para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para escuchar su palabra, para saber cuáles son sus propósitos. Pero ahí está su palabra. Bueno, la Biblia sigue estando en muchos púlpitos. La pregunta es, ¿estamos viviendo la palabra? ¿Estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice? Y si no lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque hemos caído en errores, en engaño, hemos sido de una u otra forma afectados, porque cuando la persona pierde su comunión con Dios, su relación con Dios, su vida de oración, su mente se nubla, mis amados hermanos. Su mente se embota. Y lo único que puede librarnos a nosotros, mis amados hermanos, del error y del engaño es el conocimiento de la palabra y la comunión con Dios en oración. La oración nos da fortaleza. Nos da poder para actuar en su nombre, para ser guardados, para ser preservados. Ejercitarnos en la oración necesita hacerlo todo cristiano, porque en la oración es el poder del cristiano. ¿Cuántos se acuerdan de aquella hermosa canción que decía, el poder del cristiano está en la oración? De Oscar Medina se llama él. Son de esos cantantes antiguos que ya no suenan, ¿no? Porque han sido reemplazados en este tiempo. Ahora, lo malo no es que seamos reemplazados. Todos necesitamos un reemplazo. Moisés necesitó un reemplazo. Josué fue el reemplazo de Moisés. Lo que queremos es que lo que se canta sea reemplazado, ¿verdad? Por algo que tenga contenido bíblico, que sea espiritual y que me ayude como cristiano a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero está en la oración, porque la oración es el arma que afina nuestro oído, nuestro discernimiento y nos ayuda a movernos en el poder del Espíritu Santo. En realidad, una iglesia puede hacer muchas cosas, pero sin oración nada prevalece. No puede permanecer. Por eso los apóstoles en Hechos 6, al verse tan ocupados resolviendo cosas efímeras del día a día, dijeron, esto no está bien. Y ya vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. No porque esté malo lo que estemos haciendo, dijeron los apóstoles, pero estamos dejando de hacer lo más importante. En Hechos 6, versículo del 1 al 7, muestra que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, no está bien, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, hay dos cosas fundamentales en lo cual deben perseverar los que sirven al Señor y los que están en la iglesia. Y es en el ministerio de la palabra y la oración. Ahora, lo otro no era malo. El distribuir los alimentos, el que pudieran recibir las viudas de los griegos y la de los hebreos, era un trabajo admirable y loable. Pero entre una cosa y la otra, la prioridad estaba en que ellos pudieran permanecer en la oración y en la palabra. ¿Por qué? Porque usted come comida de esa que está ahí y vuelve a tener hambre, mis amados hermanos. Ahí están todos los millones del mundo. Ahí se va el dinero por el cual uno tanto trabaja, en la comida. Pero come hoy, mejor dicho, come ahorita en la mañana y ya tiene hambre. Y come al mediodía y ya tiene hambre. Y a veces merienda y ya tiene hambre. Entonces Jesús dijo, trabajad por la comida que a vida eterna permanece y no por la comida que perece. Porque cualquiera que come de esto vuelve a tener hambre. Pero yo soy el pan de vida.
el que sacia. Lo que los apóstoles quisieron decir es lo siguiente: nosotros dándole la comida a la gente, ¿verdad?, para que coman, igual van a tener hambre. Dejamos de darle el verdadero alimento que ellos necesitan, que es la palabra de Dios. Y dejamos de orar, porque le voy a decir algo, mis amados hermanos. Cualquiera predica, cualquiera se para y dice 2, 3 cosas, pero predicar la palabra requiere tiempo, requiere oración, requiere comunión con Dios y requiere dedicación, porque no se trata simplemente de decir lo que queremos, sino de tratar de llevar a cada persona, a cada individuo, lo que realmente Dios quiere que escuchemos y lo que realmente necesitamos. Y ellos se estaban dando cuenta de que estaban tan afanados tratando de llevar las cosas del día a día de la gente, que se habían descuidado del verdadero ministerio al cual fueron llamados, que era a la oración y al estudio de la palabra, a la predicación de las Escrituras. Y dice la Biblia que agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En pocas palabras, cuando se dedicaron a lo que se debían dedicar, empezó a haber resultados favorables, frutos visibles. Entre esos, el número de los discípulos crecía, pero también muchos sacerdotes, en este caso judíos, creían en el Señor. Entonces, mis amados hermanos, uno puede ver que la oración y la palabra no era visto como cualquier cosa. No era visto como una cosa menor o una cosa de poco valor. No, era algo a lo que los hombres de Dios se dedicaban y debían dedicarse: a orar, a clamar, a interceder y también a estudiar y a predicar la palabra. Esa es la prioridad en el ministerio: la oración y la predicación. Es trabajo, mis amados hermanos, de los que sirven a Dios, ser intercesores, clamar y orar. Y es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Podemos hacer muchas cosas? Claro que sí. Podemos hacer un montón de cosas. Y de hecho a veces toca así, de esa forma. Muchas cosas podemos hacer. Pero la más importante, muchas veces no la estamos haciendo. Podemos predicar sin el poder de la oración y serán nada más que palabras que se lleva el viento. Ahora, no porque la palabra no tenga poder, sino porque quien está proclamando la palabra no tiene poder. No está siendo usado por el Señor. Porque hay un complemento, mis amados hermanos. La palabra y la oración van juntas. No puede ser usted un gran predicador, pero que no ora. Y no puede ser usted una persona que ora mucho, pero que no lee la palabra. Se necesitan ambas cosas, la palabra y la oración. La oración y la palabra son inseparables, son como un matrimonio que tienen que estar juntos. Y cuando alguien trata de hacer una cosa sin lo otro, realmente es nada. Pero si predicamos y si enseñamos bajo el poder de la oración y del Espíritu Santo, esa palabra obrará en cuyas vidas estén presentes y cuyas vidas escuchen, transformando y cambiando sus vidas para siempre, para la gloria de Dios. Entonces, en primer lugar, el deber de la iglesia local es orar por su comunidad y orar por la humanidad. Esa es nuestra tarea. Aparte de muchas otras, pero en términos de prioridad. Lo primero que dice el apóstol Pablo es: exhorto ante todo, antes que cualquier cosa, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por algunas personas en especial. ¿Qué dice su Biblia? Por todos los hombres, ¿verdad? Verso 1 del capítulo 2. A que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. No solamente por los cristianos. A veces parecemos un gatico chino, ¿verdad? Esos que están en los restaurantes o de repente en los locales chinos que todo el tiempo están con las manos extendidas así. Bueno, yo no sé si eso tiene alguna connotación, un fetichismo ahí de que llama dinero, ¿no? Pero a veces estamos así como un gatico chino, solo para mí, para mí, para mí y nada más que para mí. Oramos por mí, por mí, por mí y para mí. Oramos por nuestros hijos, por nuestra familia, pero se nos olvida que nosotros no estamos solamente para pedir por nosotros. Sí podemos pedir por nosotros, pero la oración tiene que ser más amplia. Tiene que ser más generosa, tiene que ir más allá, tiene que traer en oración a otros que no van a venir por sí mismos, tiene que poner delante de Dios a otros que tal vez no tienen ni la idea de que Dios existe, tiene que poner delante de Dios a otras personas cuyas vidas necesitan y requieren un milagro del Dios eterno. Y necesitamos orar. Y Pablo dice: yo les animo
La palabra exhortación aquí tiene que ver con animar. Les animo ante cualquier cosa a que hagan rogativas. Como iglesia, Timoteo, tienen que hacer rogativas, tienen que hacer oraciones, tienen que hacer peticiones y tienen que dar acciones de gracia por todos los hombres. Entonces, como iglesia tenemos responsabilidades. Y nuestra responsabilidad y deber de orar por otros. Nosotros somos la luz del mundo. Tenemos la palabra de Dios. Conocemos parte del futuro por lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que aprovechemos bien los tiempos porque los días son buenos o son malos. Malos. Si nosotros sabemos que los tiempos en que vivimos son malos, mi pregunta es, ¿por qué entonces dejamos que la gente viva en su ceguera, en su oscuridad? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que va rumbo a la destrucción. Jesús dijo, amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos, millones, miles son los que transitan por él. Entonces nosotros sabemos todo esto y, ay, gracias Señor que ya estoy aquí del lado. Gracias porque estoy por el camino angosto. Gracias por... No, Pablo dice, no, ustedes son la luz del mundo. Ustedes conocen el futuro. No somos brujos, no leemos las cartas. No tenemos la bola de cristal, pero conocemos el futuro porque Dios revela el futuro, mis amados hermanos. El que quiere saber lo que viene sobre esta tierra no tiene que ir a los brujos, ni a los chamanes, ni a los espiritistas, ni meterse en la ayahuasca. Lo que tiene es que meterse en la palabra de Dios y sabrá lo que viene. Porque el futuro está revelado por el Señor. Nosotros podemos darnos cuenta de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Y no hay nada que debería sorprendernos, mis amados hermanos. Pero Dios dice, ustedes conocen el futuro. Ustedes saben la condición en la que el mundo se encuentra. Nuestra tarea debe ser la de ser intercesores de la humanidad. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia de nuestros hermanos. Ten misericordia de nuestros familiares. Ten misericordia de mi amigo. Ten misericordia de mis compañeros de trabajo. Ten misericordia de tanta gente que conocemos a la cual Dios ha puesto a nuestro lado con una intención. Aparte de orar por ellos, hablarle a ellos. Estar allí como un instrumento de Dios para sus vidas, mis amados hermanos. Pablo inicia exhortándonos a que cumplamos nuestra responsabilidad de orar e interceder a favor de los hombres. ¿Por quién está orando usted últimamente? Hagámonos una pregunta nada más sincera allí. Preguntémonos por quién estamos orando realmente. ¿Hay alguien en específico por el cual estamos orando? ¿Estoy orando por un compañero? ¿Estoy orando por una compañera, por un amigo, por un familiar? ¿Los tengo yo delante del Señor? ¿Los presento delante de Él? Es una buena pregunta, mis amados hermanos. Porque todos deberíamos tener una gran lista de personas por las cuales deberíamos estar orando. Porque si usted no ora ni por su mamá, ni por su papá, ni por sus hijos, ni por su familia, estamos en grave peligro. Porque no estamos entendiendo lo que se está poniendo en juego es la eternidad. Es una vida sin límite, o en el cielo o en el infierno. Y nosotros estamos llamados por la palabra del Señor a orar, a interceder, a rogar, a hacer peticiones, a orar para que el Señor pueda obrar en la vida de estas personas. Es lo que Pablo trata de enseñarnos. Tenemos esa responsabilidad. Exhorto ante todo a la oración. Antes de cualquier cosa que puedan hacer, los invito, los animo, los exhorto a que se hagan oraciones, que incluyan rogativas, peticiones y acciones de gracia. Las rogativas en este texto que estamos leyendo y las peticiones y acciones de gracia entran en la oración porque están directamente relacionadas, se desprenden de la oración. Una oración puede ser una rogativa, un clamor, puede ser una petición, puede ser una acción de gracia. Entonces entran de la misma palabra. Están relacionadas, pero dentro de la oración debemos tomarnos el tiempo para rogar al Señor. Es simplemente pedirle a Dios algo a favor nuestro o a favor de otro. ¿Estamos nosotros rogando a favor de otros? ¿Estamos pidiéndole al Señor? Las oraciones nunca deben ser solo pedir, pero se debe pedir con una fuerte confianza en la palabra de Dios. Yo creo que Dios puede cambiar, que Dios puede transformar. Yo creo que Dios puede glorificarse. Dios transformó a Pablo, mis amados hermanos. Yo me imagino que los creyentes tuvieron que haber orado por Pablo. Pablo era terrible, perseguía a los cristianos. Él estaba presente cuando los apedreaba, los buscaba por todas partes. Pero debe haber dentro del pueblo de Dios, de los creyentes, alguien que oraba por él. Señor, haz algo con ese hombre.
Haz algo con ese individuo porque nos asola, nos persigue. Señor, nosotros no podemos defendernos. No podemos matarlo a él. No podemos desearle la muerte. Ten misericordia de él. Haz algo, Señor, y ayúdanos. Y después Pablo, ¿qué sucedió con Pablo? Jesús, cuando se le apareció en el camino a Damasco, no le dijo, Pablo, ¿por qué estás matando a la iglesia? Él dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pocas palabras, cuando alguien se mete con un creyente, no se está metiendo con un creyente, se está metiendo con el Dios de los creyentes. Pablo perseguía a cristianos y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Lo que tú le haces a uno de ellos me lo estás haciendo a mí. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es tonto tratar de destruirme a mí. Es tonto tratar de perseguirme a mí. Yo soy el Dios Todopoderoso, Pablo. Desde ese momento Pablo cambió. Hay gente que son instrumentos del diablo, mis amados hermanos. Son personas difíciles, conflictivas, gente que se levanta a perturbar nuestra armonía, nuestra paz, y que muchas veces queremos ponernos en la misma tónica y defendernos, y queremos cuadrarnos y decir si me da le doy, y se nos olvida que nosotros no estamos llamados a eso. Estamos llamados a orar y a interceder por ello. Por supuesto, hay algo que es más profundo que tendríamos que verlo en otra oportunidad. Tampoco es que nos vamos a dejar matar. Hay algo que se llama defensa personal y en algunas ocasiones el cristiano, por cuidar su familia, por cuidarse a sí mismo, pues debe accionar. Pero no estamos hablando en ese contexto. Por supuesto que muchas veces tenemos más razones para evitar, porque Pablo dice, si de vosotros depende, está en paz con todos los hombres. Eso es el llamado del Señor. Peticiones. ¿Qué se refiere la palabra peticiones? ¿Qué hacemos por otro? Las peticiones son las peticiones que hacemos por otro. Pedimos a favor de otro. Al orar debe haber un tiempo donde las necesidades de otros se encuentren un lugar en nuestras oraciones. Señor, por mi hermano, por mi hermana, ellos están atravesando un momento difícil. Señor, ayúdales. Abre puertas para ellos. Dale respuesta, Señor, en esa incertidumbre en la que están viviendo. Ellos quieren saber qué hacer. Señor, manifiéstate a su vida. Trae respuesta a sus oraciones y a sus corazones. Permite que ellos puedan entender cuál es tu propósito en medio de este proceso. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Revélales, Señor Padre amado, lo que tú quieres en sus vidas. Pedimos, Señor, que te glorifiques en ellos, en sus vidas, en su salud, en su enfermedad, en su dolor, en su necesidad, en sus hijos. Oramos por eso, Señor. Entonces, nosotros debemos incluir en nuestras oraciones ante el trono de Dios a otras personas. Están las acciones de gracia, mis amados hermanos. Como les dije, no podemos solamente pedir. Hay muchas cosas que necesitamos, hay muchas cosas que anhelamos y que queremos, pero también hay muchas cosas que sí tenemos y que sí nos han sido dadas por Dios y que han sido respuestas del Señor. Para nosotros es más fácil saber lo que nos hace falta que agradecer por lo que ya tenemos. Hay gente que vive en una insatisfacción constante y no disfruta ni lo que tiene ni lo que va a tener, porque cuando tenga eso quiere más, porque así es el ojo humano, no se cansa de ver y el oído de escuchar. Salomón dijo una palabra muy sabia: aumentan los bienes y aumenta el consumo. Y él decía que el ojo nunca se cansa de ver. ¿Por qué? Porque él tenía demasiado, pero siempre quería más. Planté viñas, planté esto, planté aquello, y en todo eso encontré que es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que es? Lo que ya fue. A veces uno dice, hombre, yo compré la mejor nevera del momento, ¿verdad? Pasaron 3 años, ya hay unas que ya se sirven el agua sola y uno todavía abriendo la nevera, ¿no? Para agarrar agua. Pero así evoluciona el mundo. Y si uno va a encontrar la satisfacción en lo que compró, dígame antes, cuando se compraban esos televisores pantalla plana y había como 4 kilómetros de profundidad de cola, ¿no? Y uno decía, ay, ese televisor es lo máximo. Y resulta que ahora hay unos que, no sé, son así como el dedo de grueso. Entonces, lo que quiero decir es, la satisfacción no está en lo que no tenemos, sino en tener un corazón agradecido. La persona agradecida es una persona que vive con satisfacción, mis amados hermanos. Siempre tiene contentamiento, siempre tiene alegría. Y yo debo estar agradecido con el Señor, no solamente por las cosas buenas que tengo, mis amados hermanos. A veces aprendemos más de las cosas malas que de las cosas buenas. De las malas experiencias aprendemos, crecemos, maduramos e incluso mucho más que las cosas comunes y buenas que tal vez nos puedan pasar. Entonces tenemos que dar gracias a Dios. La oración no es solo pedirle cosas a Dios, también quiere decir darle gracias a Dios por las cosas que tenemos.
Tenemos derecho a presentarle nuestras necesidades a Dios, pero también tenemos el deber de presentarle nuestras acciones de gracias. Pablo quiere que la iglesia se ocupe en la oración, pero no en la oración egoísta que se centra en sí misma, sino en la oración que se extiende hacia otro, y por eso dice, orando por todos los hombres. Por todos los hombres. Ahora, la palabra todo, ¿qué significa para usted? Todo es todo, mis amados hermanos. No hay distinción de raza, no hay distinción de nacionalidad, no hay distinción de clases sociales. Debe orar por todos los hombres. A veces siento que los pobres tienen resentimiento hacia los ricos y ven que los ricos no merecieran el perdón de Dios o como que no tuvieran oportunidad. Pero Dios no dice eso. Hubieron ricos en el Señor desde tiempos antiguos hasta tiempos presentes. El problema es que muchas veces nos cuesta entender la palabra todos. Todos es todos, blancos, negros, grandes, pequeños, bajitos, gorditos, de toda nacionalidad, de toda lengua, de toda raza, por todos los hombres, es lo que dice la palabra de Dios. Alguien dijo, ningún deber del creyente hacia su prójimo se compara en importancia con la responsabilidad de orar por ellos. Si usted en verdad quiere cumplir la ley de Dios y amar a su prójimo como a sí mismo, entonces con la misma intensidad que ora por usted, debería orar por otros. Esa es la gran verdad. Si usted ama a su prójimo como a usted mismo, usted piensa en él, se acuerda de él, ora por él. Cuando amamos a nuestro prójimo, queremos que nuestro prójimo disfrute de lo que yo disfruto. Cuando amamos a nuestro prójimo, queremos que esa persona obtenga los beneficios que yo he obtenido. Y Jesús dice, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú has cumplido la ley de Dios. Porque tú no envidias a quien amas. Tú no robas a quien amas. Tú no codicias a quien amas. Entonces la Biblia nos demuestra, mis amados hermanos, que debemos orar por nuestro prójimo. Un famoso comentarista llamado Gordon observa que nadie puede hacer nada para ayudar a otro si no ha orado antes por él. Primero debemos orar por él y después de orar por él hay muchas cosas que podemos hacer por ellos. Pero antes lo único que podemos hacer es orar. Orar, Señor. Dame sabiduría de qué forma puedo ayudar a fulano o a fulana. Dame el entendimiento para comprender lo que verdaderamente él necesita o ella necesita. Hay gente que lo que necesita, mis amados hermanos, es una palabra. Si uno dice, ¿cómo así? Una persona que tiene tanto problema necesita una palabra. Sí, porque la solución está, mis amados hermanos, muchas veces en lo que Dios tiene que decirle a él por medio de las Escrituras. Y a veces nos usa a alguno de nosotros para darle la palabra que él o ella necesitan escuchar. Esa es la gran verdad. La Biblia dice que oremos por todos los hombres. ¿Y quiénes son todos los hombres? Bueno, dice por los reyes. Habrá que orar por un rey. ¿Qué puede necesitar un rey? Díganme, el rey de España, ¿qué puede estar necesitando en este momento? Pues él puede ser el rey de España, pero puede necesitar paz. Él puede ser el rey de Arabia Saudí, pero necesita salvación. Eso no lo puede comprar. Ni con todos los tesoros que tengan los españoles todavía guardados, pueden comprar un terrenito en el cielo. Él necesita salvación. Tal vez él necesita sabiduría para criar a sus hijas, porque él puede ser el rey de España, pero no necesariamente tiene el control de los hijos. Los hijos se van complicando a medida que van creciendo, ¿no? Y no necesariamente porque no le hayamos enseñado lo que era. Entonces necesito la ayuda de Dios para saber cómo lidiar con mis problemas familiares, con mi esposa, con mi cónyuge. Estamos casados, vivimos juntos, pero tenemos diferencias, tenemos complicaciones, tenemos maneras, formas de ver, crianzas diferentes. Estamos dos pecadores conviviendo juntos y a veces la situación se torna compleja. Pero Dios, mis amados, dice que debemos orar por los reyes y todos los que están en eminencia. A veces nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos de las autoridades, ¿verdad? Y nos da impotencia el hecho de saber que no hacen lo que deben hacer. Nos incomodamos porque no se cumplen muchas veces las promesas que hicieron. Nos incomodamos porque vemos que la Constitución dice una cosa y a veces hacen otra. Y nos indignamos y nos llenamos de odio, de rabia, de ira. Pero la Biblia dice, oren por los que están en eminencia. Sí, pero lo que pasa es que cuando Pablo vivía no tenía los reyes ni los presidentes que tenemos ahora. ¿Y quién le dice a usted que los que estaban en el tiempo de Pablo eran buenos? ¿Sabe qué hizo Nerón? Quemó toda Roma para culpar a los cristianos. ¿Y sabe qué hacía con los cristianos? Los ponía de antorcha para alumbrar el camino hacia el palacio. O sea que buenos no eran. En palabras del pastor Chuy dice, hoy en día defendemos y hablamos de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos tenían los creyentes del primer siglo?
Y sin ir mucho tiempo atrás, hace 100 años atrás, ¿cuáles eran los derechos? ¿Quién reclamaba? ¿A dónde íbamos? Ahora, no estoy diciendo que no hayan causas justas por las cuales luchar y que como cristianos deberíamos de una u otra forma apoyar las causas nobles y justas, pero me refiero que yo no puedo pensar que no voy a orar por fulanito de tal porque me cae mal y porque ha hecho cosas que son malas. El mandamiento no es a que juzgues lo que han hecho los hombres, sino que ores por aquellos hombres. Hay gente que es mala, mis amados hermanos, terriblemente mala. Que si fuera por nosotros y por nuestra humanidad, tal vez nosotros no haríamos nada bueno por ella. Pero gloria a Dios que eso no depende de usted, sino de Dios. Porque estoy seguro que mucha gente no daba ni un peso ni un medio por usted y por mí. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, hoy somos salvos. Y la Biblia nos enseña que debemos orar por los reyes, por los que están en eminencia, los que están en autoridad, los que están gobernando, los que están en las diferentes instituciones, los encargados. Que oremos por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración no excluye a nadie. No tiene que ver con posición social ni nivel de autoridad. El mandato es orar por todos los hombres, incluyendo los gobernantes, sin importar su partido político. Es complejo, ¿verdad? ¿Cómo le dice uno a un cubano que ore por Fidel, por su hermano Raúl Castro? ¿Cómo le pide uno de repente a personas que están siendo subyugadas que oren por ciertos individuos que están en el poder de manera arbitraria, de manera abusiva, de manera por la fuerza? Es difícil. Por eso les pongo el ejemplo de que cuando se escribe esto, ninguno de los emperadores que tenía Roma eran creyentes. Algunos hasta convivían con la misma madre. Eran personas tremendamente malas. Sin embargo, la oración no lo excluía a ellos. No decía, oren por todos los hombres menos por fulanito de tal. Y ahora usted va a entender, porque yo sé que puede que no me esté entendiendo ahora, el por qué debemos orar por todos los hombres, incluyendo los verdugos, incluyendo los malos gobernantes, incluyendo a muchas personas que, si lo vemos desde una perspectiva solamente humana, diríamos, no hay nada por lo cual podamos ponerle un 10 o ponerle un punto, aunque sea. Pero la Biblia nos demuestra que debemos orar incluso por aquellos con los que estamos en desacuerdo. La iglesia siempre consideró un deber inexcusable el orar por aquellos que se ocupaban puestos de autoridad en los reinos de la tierra y traían incluso a sus perseguidores ante el trono de la gracia como Jesucristo nos ha mandado. ¿Qué mandó a Jesucristo? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, no era una idea tampoco de Pablo, ni un invento de él para Timoteo. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ciertamente, ojo por ojo y diente por diente es lo que nosotros queremos hacer. Pero Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. Ahora no va a ser así de esa forma. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. En la iglesia decíamos que muchas veces nos cerramos y nos cegamos, mis amados hermanos, y caemos en un pensamiento anticristiano, inmisericordia hacia otros. La Biblia dice que no nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. No es tarea de ustedes. No es fácil orar por nuestros verdugos ni por nadie que nos esté haciendo daño. Pero hay sabiduría del Señor en todo esto. Cuando Pablo escribió esto, ya había sido perseguido, ya había sufrido, ya había estado en la cárcel, ya había consecuencias de ser fiel a Dios. Y Nerón fue un gran y brutal perseguidor. Pero aún así, los creyentes debemos seguir orando. La oración nos preserva. ¿Sabe usted eso? Escúcheme bien. La oración nos preserva y nos guarda del odio y el resentimiento que carcomen el alma. La oración nos guarda y nos preserva del odio y del resentimiento. Al mantener una actitud de oración y comunión con Dios, especialmente oración por nuestros enemigos y perseguidores, nos guarda nuestra alma del odio y nos ayuda a pensar de manera espiritual y a saber que nuestros enemigos no son nuestros semejantes. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. La gente dice, ay, si hubiera un gobierno que los agarrara todos y los matara y los metiera en una licuadora y acabara con todos los perversos, con todos los asesinos, vuelven a nacer otros. Porque el problema es que la naturaleza humana viene con el germen introducido.
nacemos siendo pecadores. Matan a un delincuente, aparece otro. Matan a un cabecilla, aparece otro. Porque siempre hay alguien en su condición de pecado anhelando la posición de otro. El propósito de la oración es también para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay un fin detrás de la invitación a la oración, mis amados hermanos. Por eso me gusta este hermoso pasaje, porque muchas veces pensamos que la oración es algo religioso que hacemos porque queremos hacer. Otras veces la gente piensa, ay, eso es fanatismo. No, nosotros no estamos aquí por fanáticos ni por religiosos. Estamos aquí porque todos hemos experimentado el poder de la oración en nuestra vida. Hemos visto los resultados de la oración en nuestra vida. Y créanme, mis amados hermanos, la oración tiene propósito. Hay un propósito por el cual nosotros, mis amados hermanos, podemos orar con toda certeza y con toda seguridad. La oración genera efecto por quienes oramos y por quienes pedimos. Cuando usted ora, mis amados hermanos, por alguien, aunque no lo ve físicamente, no lo puede percibir quizás espiritualmente, está habiendo un efecto. Está generándose un efecto en la vida de quienes pedimos y por quienes oramos. Oramos y pedimos y cambian las circunstancias, mis amados hermanos. Cuando oramos cambian las circunstancias. A veces las circunstancias externas cambian y otras veces no cambian las circunstancias, pero sí cambiamos nosotros ante las circunstancias. Cuando oramos. Transforma las realidades externas como las internas. Alguien dijo en alguna oportunidad, sería en realidad muy difícil exagerar el poder de la oración, de la unidad de la iglesia. Ningún creyente versado en la Biblia puede cuestionar la eficacia de la oración de fe en relación con eventos y la vida pública y sus supervisores. A través de ella ocurren más cambios de lo que el mundo pueda soñar. La súplica de los fieles intercesores por el bienestar común impone restricciones invisibles sobre los poderes de las tinieblas y sus herramientas, y a la vez le da fortaleza a los gobernadores honestos de parte del regidor de las naciones. Por eso no podemos dejar de orar. No debemos dejar de orar por nuestra nación, por nuestro país, por nuestros gobernantes. Estamos llamados a orar. Ahora el versículo 3 dice que debe ser para nosotros suficiente motivación. El versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno? Lo que hemos hablado. Que oremos e intercedamos. Entonces ese versículo 3 debe ser de suficiente motivación para que nosotros oremos. Pastor, es que oramos y no vemos nada, no pasa nada. Yo estoy cansado de orar, tengo 2, 3 años orando por eso y no veo nada. Bueno, la Biblia dice que debemos orar porque esto es bueno. Bueno para usted y bueno para otros. Y es agradable delante de Dios. ¿Qué es agradable delante de Dios? La oración. Entonces, hay una motivación en este texto para llevarnos a pensar e involucrarnos en la oración. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Si realmente no hubiera ningún beneficio, supongamos, lo cual es imposible, pero vamos a suponer que no hay beneficio en la oración. Este verso 3 ya debe ser suficiente motivo para motivarme a orar. Porque si esto agrada a Dios y si esto le complace, entonces yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque esto complace a Dios. Esto es bueno. Es bueno. Entonces quiero hacerlo porque esto complace y agrada a Dios. A Dios le agrada que su pueblo, que somos usted y yo, estemos en comunión y en oración los unos por los otros y en oración por nuestro mundo. Orando por las naciones, porque no es el problema solamente de aquí. El problema es que tenemos la mente corta, mis amados hermanos, y no entendemos la realidad del mundo en el que vivimos. El mundo está congestionado. Por un lado vemos una cosa, por otro lado vemos otra, y los que aparentemente parecieran estar en lo mejor momento o en su mejor momento, están próximos a otra catástrofe también. El mundo como lo conocemos y como lo vemos, no es muchas veces lo que nos parece. Ese es como el cuento del turista, ¿verdad? Para el turista todo es bonito. Ay, ese país es demasiado bello. No, sus calles, sus empedrados, no, sus monumentos, su cultura. Sí, porque eres turista. Pero cuando dejas de ser turista y comienzas a caminar por donde camina el de a pie, el común, y donde camina el que ya hace parte de ese lugar, te das cuenta, esto no es lo que yo pensé. Esto no es lo que yo me imaginaba. Entonces Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, entendamos que debemos orar.
que a Él le agrada que nosotros intercedamos a favor de la humanidad. Él como sumo pontífice, porque Cristo es el sumo pontífice, Él como sumo pontífice, que es Cristo, esa palabra pontífice significa constructor de puentes, porque eso es lo que es Cristo, amén. El que une al hombre con Dios. Estamos separados por el pecado y Él es el puente que une al hombre con Dios. Cristo es el medio que une al hombre con Dios y Él desea y le agrada que su pueblo interceda por los hombres para que puedan conocerle. La salvación está asociada a la voluntad de Dios, pero Él desea que oremos por los hombres que no le conocen, demostrándonos así que la oración influye de manera positiva en la vida de aquellos que no le conocen. Yo recuerdo cuando yo acepté al Señor Jesucristo, había una señora que vivía como a 5 casas que toda la vida había sido evangélica desde que yo tengo uso de razón. Y mi mamá dice, no había nacido y ya era evangélica. Y cuando yo acepté al Señor Jesucristo, recuerdo que ella me dijo, qué cosas de la vida, tantos años yo orando por tu mamá, ¿verdad? Y resulta que de tu familia, el primero que aceptó al Señor ha sido tú. O sea, uno cree que las cosas suceden porque, suceden porque tenían que suceder. Porque es casualidad de la circunstancia. Hay gente que está doblando rodillas por usted y usted no lo sabe. Hay gente que está orando por sus hijos, por su familia, por su hogar. Y los hijos salen a la calle y creen que la vida les sonríe y que todo les sale bien porque ellos son chéveres, parchita. No, hay una mamá, hay un papá clamando, orando. Guárdalos, líbralos, protégelos. ¿Ustedes creen que cuántos niños y sus jovencitos y gente no sale a su casa y no regresa? Ahora, la pregunta que usted debe hacerse, ¿soy yo mejor que ellos? ¿Soy yo especial? No, simplemente la misericordia de Dios. Y aún en rebeldía, y aún en pecado, la oración de una madre cubre a sus hijos, mis amados hermanos, como intercesora, como intercesor, como Abraham intercedió por Sodoma, porque ahí estaba Lot, porque ahí estaba su sobrino. A su vez su sobrino tenía mujer, tenía hijos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? No es en vano la oración. A veces nosotros estamos atravesando situaciones muy complejas, muy difíciles, y sin saberlo, pero el Espíritu Santo levanta personas, pone en el corazón de gente de madrugada, ora por Juan, ora por Pedro, ora por Luis. Él no sabe, yo tampoco sabía, pero el Señor levanta y dice, ora por él. Y uno sin saberlo está recibiendo fortaleza, mi amado hermano. Está recibiendo fuerzas espirituales para seguir adelante, mis amados hermanos. Al ser la condición de pecado algo espiritual, porque el pecador no entiende que es pecador. No, yo soy una buena persona. Mire, yo nunca he hecho nada malo. Yo a todo el mundo ayudo. Yo soy esto, yo soy aquello. No. Está bien, tú haces eso porque en la vida hay algo que se llama el instinto humano y hay una conciencia que me lleva a actuar de una u otra forma. Pero eso no me hace merecedor de nada. La Biblia dice que si bien toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia, y toda nuestra justicia es como trapo de suciedad. Si bien es cierto, mucha gente dice, yo no necesito de Dios, porque hay una ceguera. La condición de pecado es algo espiritual. Solo el poder de la oración puede quebrantar la ceguera espiritual, mis amados hermanos. Por eso oramos por el que no conoce a Dios. Señor, abre sus ojos, abre sus oídos, revélate a su vida en espíritu y en verdad. Permite que él, que ella o ellos puedan conocerte. Revélate a sus vidas, porque hasta este momento, según 2 Corintios 5:17, están cegados para que el evangelio no les resplandezca. Entonces, la iglesia local debe orar, mis amados hermanos, por los que no conocen al Señor. La iglesia local ora, mis amados hermanos, debido a que la oración es vital para la iglesia. No podemos hacer nada espiritual, porque esto es un trabajo espiritual, sin poder espiritual. Sería tonto pensar que vamos a estar en una iglesia donde es algo espiritual, ¿verdad? Es un mundo espiritual haciendo las cosas en las fuerzas naturales. No podemos. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. ¿Cuántas veces no decía yo, ese Señor, ¿por qué me habla a mí? ¿Y por qué tiene que saber eso de mí? No es que Él sabe algo de mí, es que el Espíritu de Dios me conoce a mí y Él sabe lo que hay dentro de mí y lo que yo necesito dentro de mí. Y Él no solamente habla, mis amados hermanos,
Cuando nosotros proclamamos la palabra del Señor, es Dios hablando y susurrando a la mente y al corazón de los hombres, diciéndole, mira, necesitas nacer de nuevo, necesitas arrepentirte de tu pecado, necesitas aceptar a Cristo. Y la iglesia ora para que el Señor permita que esas personas puedan romper sus ataduras y sus ligaduras, mis amados hermanos. Entonces la iglesia que ora será una iglesia que tendrá poder y hará un impacto duradero por medio del Evangelio. Ahora, el verso 4 dice otra gran verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? ¿Que la gente se pierda? ¿Quiere Dios que la gente vaya al infierno? ¿Quiere Dios que la gente viva una vida miserable? ¿Quiere Dios que la gente viva una vida de zozobra, en una vida de dolor, de tristeza? No. Él quiere, su deseo, su anhelo es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿cómo pueden venir al conocimiento de la verdad? Por medio de la predicación y la proclamación de las Escrituras. Una persona tiene que ser expuesta a la verdad para poder entender la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, esto es interesante, mis amados hermanos. Y el verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Y tiene un solo nombre. Tampoco es como alguien me dijo una vez, no, Dios es uno, pero tiene diferentes nombres. No, cada persona es única. Usted tiene un solo nombre. No importa que sea en arameo, en hebreo, en griego, en inglés, en francés, o en mandarín, o en cantonés. Usted tiene un solo nombre y en toda parte del mundo se llamará igual. Dios es un solo Dios, según la Escritura, y tiene un solo nombre en distintos idiomas, en distintos lugares, en distintas culturas. Él es un solo Dios y Él tiene un solo nombre. Pero no solamente eso, dice la Escritura, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No es por aquí, no es por allá, no es con este, no es con aquel. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. El único mediador es Cristo Jesús. Es lo que dice Pablo. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres ser perdonado, si tú quieres tener libertad, si tú quieres tener la vida eterna, hay un solo mediador. Hay mucha gente en una nación, pero a la hora de una guerra tienen que enviar un mediador, ¿sí o no? No podemos estar todos allí a la misma vez hablando. Va un mediador y el resto tiene que confiar en ese mediador que está mediando por la paz en su país. Ahora, el que va a mediar tiene que ser una persona que está capacitada, tiene que ser una persona que cumpla ciertos requisitos y tiene que ser la persona indicada. En cuanto a la salvación, nadie está capacitado, nadie tiene los méritos, nadie cumple las características, pero para la gloria de Dios, Dios envió a su Hijo al mundo, amén, para que Él se encargara en ser el mediador entre la enemistad por causa del pecado que existe entre el hombre y Dios. Y dice entonces, Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, Cristo Jesús tomó mi lugar, tomó su lugar. Cristo Jesús pagó un precio para rescatarnos ¿de qué? De la esclavitud y del secuestro del pecado, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, en estos versículos, muchos, mis amados hermanos, ven otra cosa aquí. En el día de hoy, pues, sabemos que existen todo tipo de corrientes dentro del mundo cristiano y cada quien da interpretaciones, muchas veces, pienso, por conveniencia, ¿no? A veces tenemos una teología y esa teología nos lleva a creer algo y nos encontramos con textos como estos y siempre vamos a buscar la manera de tratar de que esos textos se ajusten a la filosofía cristiana que la persona tenga. Pero la palabra de Dios es muy clara, mis amados hermanos. El Espíritu Santo es muy claro. Dios quiere y desea que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay tal cosa como que Dios quiere que unos conozcan la verdad y otros no la conozcan. No hay tal cosa como Dios quiere que algunos sean salvos y otros no sean salvos. Él quiere. Y es como un padre. Un padre puede tener muchas bendiciones en casa para su hijo, ¿verdad? Y a veces le decimos, hijo, yo quiero que tú estudies. Hijo, yo quiero que tú salgas adelante. Hijo, yo quiero que tú puedas lograr esto, puedas lograr aquello. Yo lo quiero como padre y tengo todo lo que tú necesitas para que lo logre. Pero si el hijo no quiere,
Si la hija no quiere, no puede hacer nada. Quiero. ¿Y quién más va a querer a un hijo más que un padre? Nadie. La única comparación para tratar de ayudarnos a entender el amor de Dios es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Y nosotros como padres que tenemos hijos sabemos lo difícil que sería dar un hijo. Antes preferiríamos darnos nosotros mismos antes que a ellos. Pero la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que Él quiere que los hombres sean salvos. Pero la verdad es que no todos los hombres quieren ser salvos. Pero el testimonio de las Escrituras es el siguiente. Todo el mundo puede ser salvo. Y quien no es salvo no es porque Dios no quiera, es porque no quiso obedecer ni someterse a la verdad ni a la palabra. Él se dio a sí mismo en rescate por todo. Entonces, Cristo, mis amados hermanos, murió. Cristo fue el sustituto, murió en favor de nosotros. Que aceptemos o no lo que la palabra de Dios dice, ya eso es otra cosa. Pero permanece el hecho de que la obra de Cristo fue suficiente en su valor para que cada uno de los que en Él creyera fuese salvo. El mismo Dios que desea la salvación de todos los hombres y que ha proveído el camino para la salvación de todos, ha decretado que el mensaje del Evangelio sea anunciado en esta era en la cual vivimos. Todo esto tiene el designio de exhibir el gran anhelo que Dios tiene de bendecir a la humanidad. Él desea que los hombres puedan ser salvos. Ahora, pasajes como los otros que están en el Nuevo Testamento hacen un hincapié tan claro en la universalidad del Evangelio. Nosotros creemos en que el sacrificio de Cristo fue suficiente para expiar los pecados de la humanidad, pero es aplicable solamente para aquellos que deciden creer en Cristo. No creemos en que la muerte de Cristo salvó a toda la humanidad e independientemente de si creen o no creen, sino que la muerte de Cristo es aplicable para todo aquel que crea en el Evangelio. La oración ha de hacerse por todos los hombres. Dios es el Salvador, que desea que todos los hombres se salven. Jesús dio su vida en rescate por todos, mis amados hermanos. Él se dio a sí mismo y dio su vida en rescate por todos. La Biblia dice que por medio de Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. De tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, según Juan 3:16. Jesús tenía confianza de que cuando fuera elevado sobre la cruz, más tarde atraería a todos a sí mismo. Un famoso autor, hablando al respecto, dice, la carta magna de la obra misionera es este texto. Dice que es la prueba de que todas las personas son capac Dei, que significa capaces de recibir a Dios. Puede que estén perdidos, pero pueden ser encontrados. Puede que sean ignorantes, pero pueden ser iluminados. Puede que sean pecadores, pero pueden ser salvados. Y George Wisnar, el precursor de John Connor, escribe en su traducción de la primera confesión suiza, el fin y el propósito de la Escritura es declarar que Dios es benevolente y amigable para con la humanidad. Y que ha declarado esa amabilidad suya en y por medio de Jesucristo, su único Hijo, la cual amabilidad se recibe por la fe. Por eso se deben ofrecer oraciones por todos los seres humanos. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Así que, por lo tanto, debe también ser el querer de su iglesia y no ir en contra de su palabra. Para esto fui constituido yo, predicador, dice Pablo. Digo verdad en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Yo estoy encargado, dice Pablo, de enseñar esta verdad al mundo. Y luego vuelve a unir nuestro tema, que es la oración. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y aquí está una de las cláusulas de la oración. Usted puede orar, usted puede pedir a Dios, usted puede derramar lágrimas delante de Dios, pero si en su corazón hay resentimiento, hay odio, falta de perdón, si no ha arreglado las cosas, su oración no sale de este techo. Si usted tiene problemas con su esposa, discusiones con su esposa, maltratos a su esposa o viceversa a su esposo y no solucionan, sus oraciones se quedan en el techo. La Biblia dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La oración de un cristiano puede tener estorbo cuando no se ha reconciliado, cuando no se ha perdonado, cuando no ha aceptado el perdón. Cuando un cristiano, mis amados hermanos, está orando, cuando dice levantando manos santas sin ira ni contienda, no hace referencia, es una ilustración. Usted puede levantar su mano. ¿Cómo sé yo si mis manos están manchadas o no? ¿O cómo sabe usted si mis manos están manchadas o yo las suyas?
Eso no se puede ver, pero cada uno sabe internamente dónde ha caminado, dónde ha estado, qué ha hecho, qué ha dicho, con quién está empleitado, con quién está enemistado, a quién ha ofendido, de quién ha abusado, de qué manera ha hablado mal de otro. Bueno, si esas cosas, dice la Biblia, existen en nosotros, entonces esa oración no va a tener un alcance. Quiero pues, sí, yo quiero que oren, pero oremos con sinceridad, con honestidad, oremos desde nuestra más sincera conciencia, mis amados hermanos, que realmente si tenemos dificultades en el hogar, arreglemos las cosas. Señor, yo quiero que mi hogar sea bendecido, yo quiero que mi familia sea prosperada espiritualmente, que haya fruto de tu palabra en este hogar. Y entiendo, Señor, que no hemos hecho las cosas bien. Entiendo que hemos faltado a tu palabra y nos hemos faltado el respeto el uno al otro, pero hoy te pido perdón, Señor. Hoy quiero que las cosas sean diferentes. Ayúdame, Señor. Yo no quiero que mis oraciones tengan estorbo, ni que por mi culpa, ni por mi carácter, ni por mi forma de ser, entonces se vea empañado mi relación y mi familia. Tal vez estoy molesto con un hermano. Tal vez le ofendí, tal vez le falté el respeto, tal vez no era la manera, no era la forma. Pero si el Señor está haciendo en mi corazón sentir la necesidad de solventar las cosas, acérquese a su hermano, acérquese a su hermana, cítese con su hermano, cítese con su hermana, pídale disculpa, pídale perdón y arregle las cosas. Y según dice la Biblia, ni siquiera ofrendar. Deberíamos hacerlo cuando en nuestro corazón hay odio, enojo y resentimiento. Pero bueno, pastor, yo no tengo resentimiento ni tengo odio contra nadie. Pero si usted odia a sus líderes, si usted odia a los que están en autoridad, ahora entienda algo. Usted no se somete a lo que la palabra de Dios dice porque ellos hagan o no hagan lo correcto. Ellos van a dar cuenta a Dios. Yo me someto a la palabra y me someto es al Señor. Y cuando me someto al Señor, entonces me lleva a tener que pensar que hay gente que usted tal vez no conoce, pero que odia y aborrece. Y si usted odia y aborrece a esa persona, como cristiano, el Señor tiene que redarguirle y mostrarle no está bien y no está correcto. Y si se me hace difícil, tengo que pedirle al Señor, ayúdame, Señor, a aceptar el hecho de que dicho individuo, dicha persona, está haciendo lo que está haciendo, ejerciendo lo que está ejerciendo. Y aunque no estoy a favor, aunque no estoy para nada en lo absoluto de acuerdo, yo necesito tener misericordia de él como tú tuviste misericordia de mí. Yo no sé qué tú vas a hacer con él, no sé qué vas a hacer con ella, pero yo no quiero tener eso en mi corazón porque se convierte en un estorbo que me impide a mí levantar mis manos santas sin ira y sin contienda. Entonces, que Dios nos ayude en esta mañana. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar y vamos a comprometernos delante del Señor a orar, mis amados hermanos, por todo esto que hemos hablado. A decir, Señor, tal vez tengo que hacer una agendita, ¿verdad? Agarrar una agenda, tener allí anotadas mis oraciones. Es la única forma de darse cuenta cuáles contestó Dios y cuáles no ha contestado. Pero estoy convencido y seguro de que muchas oraciones han sido contestadas y ni cuenta nos hemos dado. Y habrán otras que no, pero tiene que haber una razón y un porqué. Entonces vamos a orar al Señor y pongámonos delante de Él y digámosle, Señor, yo quiero, Padre amado, comprometerme más en oración. Tal vez parte de mis problemas y parte de la solución es que yo tenga más comunión contigo, que pase más tiempo en tu presencia. Señor, en esta hermosa mañana te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella es viva, es eficaz, Señor. Gracias porque estamos estudiando, Señor, texto por texto, verso por verso, lo que tú deseas y anhelas, Señor. Gracias, Señor, porque nos mandas a orar por todos los hombres, Señor. Hay mucha gente que tal vez nos ha hecho daño, Señor. Mucha gente que ha sido causa de muchos males para nosotros, Señor. Oh Padre amado, Señor. Tal vez, Señor, hemos también nosotros sido causa, Señor, de muchos males para otros. Pero en esta hora queremos pedirte perdón, Señor. Oramos, Padre amado, por misericordia, Señor. Nos humillamos delante de ti en esta mañana, Señor. Te pedimos misericordia y perdón. Rogamos que tú nos limpies con tu sangre, con tu poder. Señor, que tú nos des la gracia, la sabiduría. Señor, el momento, Señor, para arreglar las diferencias, Señor. El momento y el tiempo para ponernos a cuenta con otros, Señor. Padre, y haciendo esto, ponernos a cuenta contigo, Señor. Padre, hay tanto que aprender de tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, hemos estado orando, Señor. Hemos estado llevando una vida de oración muy monótona, Señor. Muy ritualista, Señor. Pero tú quieres una vida de comunión, Señor,
los 365 días del año, durante todo el día, orando sin cesar en nuestra mente, en nuestro corazón, mientras trabajamos, mientras estamos en casa, porque la oración tiene poder, Señor, para cambiar, para transformar. Señor, hay muchas realidades, Señor, que pueden ser quebrantadas, Señor, que pueden ser, Señor amado, transformadas por el poder de la oración. Ayúdanos a no perder la confianza, Señor, a no perder la fe. En esta hora te pedimos y bendecimos, Señor, a nuestros hermanos en Cristo. Cubrimos en oración, Señor, a nuestra familia, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, Señor. Extiende tu gracia sobre ellos, Señor. Permite en el nombre de Jesús, Señor amado, que ellos también puedan conocerte, que tú puedas manifestarte a sus vidas, que podamos ser usados, Señor, ya sea a través de actos, de hechos, de acciones o de palabras, para que ellos puedan tener un encuentro personal contigo. Señor, te pedimos, Señor, que bendigas tu iglesia, Señor. Padre, esta iglesia, Señor, necesita de ti, Señor amado. No podemos hacer separado de ti, nada podemos hacer, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Sustenta a tu iglesia. Señor, tú conoces todo lo que verdaderamente necesitamos y nos hace falta. Señor, da abundancia, Señor, espiritual. Da abundancia, Señor, de discernimiento. Da abundancia de amor, Señor. Da abundancia de gracia para que nosotros podamos vivir en la armonía, Señor, en el espíritu y en el amor que debe caracterizarnos como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús oramos y ponemos todo delante de ti. Y cubrimos a nuestros hijos, Señor, donde quiera que estén, Señor. Donde quiera que se encuentren, Padre amado. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, Señor, les cuida y les defiende, Señor. Oramos para que en tu gracia, Señor, les libre, Señor, de la mentira, del engaño, del error, de hombres y mujeres malas, Señor. Que les libre de lo que no convenga, Señor. Que les libre, Señor amado, de hechicería, de brujería, Señor, de todo lo que anda en el mundo espiritual, Señor. Y que permita que el evangelio, la palabra, las semillas sembradas, Señor, en sus corazones y en sus vidas, dé fruto, Señor. Pedimos que pongas personas a su alrededor, que les ayuden, Señor, que les hablen de ti, Señor. Que tú les persigas con tu amor, con tu evangelio, Señor, para que ellos puedan conocerte en espíritu y en verdad. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Bendice a los padres, oh Dios. Hoy día del Padre, Señor, te damos gracias porque tú eres el papá de los papás, Señor. Tú eres el Padre perfecto, Señor. Tú eres el Padre generoso, maravilloso. Señor, y te damos gracias por los padres terrenales, Señor. Gracias por nuestros padres. Gracias, Señor, porque son una bendición, Señor, poder decir que tenemos a alguien que se preocupe por nosotros, que vele por nosotros. Gracias por el Padre que nos ha tocado, Señor. Te pedimos que los bendigas, que los ayudes, Señor. Te pedimos, Señor, que les concedas gracia, fortaleza y salud. Señor, y que tú lo guardes, Señor, de manera especial en su entrada, en su salida, en sus empleos, en sus trabajos. Señor, que regales vitalidad y vigor a sus huesos, Señor amado. Y que tengamos la dicha, Señor, de verles, Señor, Padre amado, por muchos años, Señor, disfrutarlo, Señor. Y ayúdanos como padres, Señor, a ser responsables, a ser amorosos, a ser cariñosos, a ser entregados, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús, que seamos sobre todo de ejemplo, Señor, para otros que han de convertirse en Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.